y más allá. Lilian dijo, derecho a informar. Y otra cosa, ¿qué es el derecho a informar? Bueno, esa potestad, no, el derecho no puede ser jamás potestad, es una prerrogativa. Es una prerrogativa que se tiene como ciudadano o profesional de la comunicación para informar acorde a lo preceptuado previamente, amparado previamente al dictado constitucional que se contiene en el artículo 49 de la Constitución de la República. Es así, Robinson González. Ahora, José Beato, ¿qué te vas? Una cosa es el ejercicio del derecho a informar y otra cosa es la responsabilidad de informar o la responsabilidad al informar. Derecho lo tiene el ciudadano a informar, a dar noticias de la ocurrencia de un elemento de interés social. Pero el periodista, el comunicador, tiene la responsabilidad de informar y tiene responsabilidad al informar, que son dos cosas diferentes, con un simple cambio de vocablo, como hace Robert de forma magistral en esos escritos maravillosos que hace. ¿Cuál es la responsabilidad de informar? Bueno, mire, nosotros en el derecho, claro, sabe la profesora, el artículo 196 del Código Procesal Penal, por ejemplo, obliga a que todo aquel que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tipo penal lo denuncie, informe a las autoridades de la ocurrencia del tipo penal y a partir de ahí comienza lo que se llama la etapa preparatoria o investigativa del proceso. Eso no tiene que ver con esto. Ah, pero espérese, el periodista, es una pregunta interesante, ¿tiene el periodista el derecho a guardarse una información que sea de interés general? Entonces tiene la responsabilidad de informar. El problema sería el momento de cuando se informa. Ahí entonces estaríamos hablando de omisión deliberada. Posiblemente sí, porque también el periodista tiene una responsabilidad más allá de la responsabilidad de informar, que es su deber ciudadano para que la ciudadanía y la sociedad en términos generales, sin que sea autocensura, no sea afectada por la información. Pero entonces ahí vamos a lo que dice la profesora. ¿Cuándo la información es afectadora? ¿En qué momento una información puede ser considerada como una afrenta, una difamación, una infamia, una injuria? ¿Y de qué forma esa definición, ese ajuste de la conducta del comunicador a lo proscrito legalmente, a lo contenido de forma prohibitiva en una norma, se traduce entonces justamente en que esa persona puede, se va, usted, dígame si usted se va, yo me voy también, usted misma la que está abriendo la puerta, usted se va, yo me voy. Diga Mayra de las Rosas. Mayra de las Rosas, te amo. Un problema administrativo. Ah, yo sé de qué es, yo sé lo que es. A mí me pasa también a veces. Estamos en una hora donde no se puede ser muy drástico, hay que distensionar un poco. Entonces, tenemos esa realidad, Robert. Profesor Tejada, maestro de Egregio y Carlos, Celso, tenemos ese problema de que de repente al comunicar nosotros podríamos en algún momento definir en nuestro accionar un tipo penal, un delito. Pero yo no lo quiero ver tan drásticamente. Las notas que tomé aquí de la excelsa maestra me conducen a una serie de derroteros filosóficos que yo quiero rápidamente, porque tampoco lo voy a cansar, no me crean, Entonces está terminando ya, antes de empezar, ya estaba terminando.
decir lo siguiente, miren, un ejemplo de información advenida del Estado, por ejemplo, porque el Estado tiene una responsabilidad también de informar. Cuando hablamos de ese derecho, cuando lo ejerce un ciudadano es un derecho, cuando lo ejerce el Estado o cuando lo ejerce algún ente u órgano oficial, entonces no estamos hablando de derecho a informar, sino de facultad o potestad informativa, que es diferente, porque la potestad es una capacidad que la ley le otorga a un funcionario, esa facultad para que el funcionario pueda obrar conforme a la ley. Porque el artículo 4 de la Constitución de la República, lo sabe la profesora mejor que yo, es el que establece el principio de legalidad en la función pública. De repente, jamás en la vida, nunca de los nunca y nunca de los jamases, el Estado puede mentir al informar, porque él sabe que su facultad, la que le otorga la Constitución de la República, siempre se inscribe en el ámbito primero del respeto irrestricto a la norma, a la ley, y luego en el ámbito del respeto irrestricto a las garantías, en este caso penales sustantivas o de corte administrativa, de la persona de que se trate la información. En español lo voy a poner porque a los periodistas hay que hablarle claro, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando el Estado informa, no ejerce una prerrogativa, reitero, porque tengo que hacer la diferenciación entre potestad, facultad y derecho. Derecho es prerrogativa. Cuando el Estado informa, no hace las veces de periodista. Solamente el Estado da a conocer un presunto hecho de interés social. Y aquí quiero establecer lo que es la responsabilidad al informar y la responsabilidad de informar. Cuando el Estado filtró, en violación al artículo 290 del Código Procesal Penal, que establece que la investigación es secreta, cuando el Estado filtró que Faña era un violador a la norma, que lo filtró el Estado, dañó a ese ciudadano de forma quizás irreversible. Pues resulta que ahora la justicia dice que Faña no es culpable de lo que se filtró. Ahí tenemos un problema, una dicotomía sobre quién tiene la facultad para determinar que una persona ha obrado en desafección o desconexión con la norma. ¿Es el comunicador, es el periodista? No, porque la Constitución dice que hay que presumir a la persona inocente hasta que una sentencia firme o de la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada diga lo contrario. Entonces definitivamente es un juez el único que puede decir: fulano es un ladrón, fulano es un delincuente, fulano es esto. Y me gustó mucho de la forma en que se trató el tema aquí, porque habla del principio de responsabilidad al informar. Ya se borraron en las notas periodísticas el presuntamente, presunto culpable, presuntamente hizo tal cosa, presunto hecho, se borró y ya se da por hecho que fulano es un ladrón, un corrupto, un mentiroso, un delincuente, un violador, y se da por hecho. Y la gente que lo consume, porque no estamos midiendo el receptor final de la comunicación, de la información. Porque no, mira, aquí hay una niña que se está nutriendo de las informaciones que aquí se dan. Y ella tiene acceso, mira, tiene una niña con un celular, accesando a información en tiempo real. Así está toda la sociedad. Entonces, el nivel de responsabilidad que hay que tener es mucho, porque aunque usted no lo crea, un mal manejo informativo puede tender a suicidios, asesinatos, hasta genocidios, o en el mejor de los casos, que pasa todos los días en el derecho penal,
a que un grupo de gente se levante y diga, mire, un ladrón, un ladrón, un ladrón, un ladrón, y el presunto, ¿cómo que dicen? Ajusticiamiento ese, ¿cómo le llaman eso? Linchamiento. Entonces, una mala información puede hacernos culpables a nosotros más allá del simple difamación e injuria. Ahora, en torno a esto, basado siempre en lo manifiesto anteriormente por la profesora Emilia Santos, digo lo siguiente, son mis notas. Todo el mundo sabe que los artículos 29 al 38 de la Ley 6.132 aborda el delito de difamación e injuria. Todo el mundo sabe que la Constitución dice que nosotros tenemos el derecho a informar. Todo el mundo sabe que la Constitución dice que cuando nosotros nos sentimos heridos porque se haya dicho de forma, si se quiere, difamatoria o injuriosa con respecto a nosotros, el derecho a la réplica. Ahí voy. Derecho a la réplica y responsabilidad de informar. Si hay responsabilidad de informar, no hace falta un derecho a la réplica. Y le explico. El principio nodal del derecho procesal penal, no de este derecho, es el principio de contradicción. ¿Tiene relación el principio de contradicción con el derecho o la responsabilidad a informar y de informar? Al informar, responsabilidad al informar. Sí tiene. ¿Por qué? Porque antes, en el ejercicio antiguo del derecho, para los que están de aquel lado, que lo escuchen, para los que están de este lado, también que lo observen y lo noten, tenía un elemento consustancial al ejercicio del derecho a informar, acorde o abigarrado al ejercicio, a la responsabilidad al informar. ¿Cuál era? La otra campana. La otra campana. Yo digo ahora de repente, Robert Vargas es un, póngale el calificativo que usted quiera, pero que sea un verbo típico. Verbo típico es aquel verbo que define un comportamiento que está reñido con la norma. Usted dice, Robert Vargas es un esto, lo que sea. Bueno, ¿quién lo dijo? ¿Cuál es la fuente? Bueno, cuido mi fuente, pero una fuente de entero crédito. Yo sé que fue Rodolfo Nelson, mejor conocido como Dani para ustedes. Cascarrabia Dani. Ah, pero espérate. Ah, bueno, pero espérate. Eso lo dijo Dani. Yo lo protejo como fuente, pero la otra campana me obliga a mí. Ay, hijo de Robert. Mire, aquí se ha dicho una fuente que usted es esto. Esto, señores, está en desuso. Eso está en absoluto desuso. Pero hay algo peor. Hay algo peor. Cuando se acude a ese comportamiento ético exigible en el derecho, perdón, en la responsabilidad al informar, a veces se hace de forma editada, tomando los puntos que hagan lucir peor, más feo a Robert. ¿No es así, profesor? Y eso no es ético. Eso no es ético y debería ser no solamente no ético, sino tener algún nivel de proscripción en términos normativos. Porque el derecho a informar no puede estar desconectado de la responsabilidad al informar. Y entre las notas que tomé, que ya se están acabando, Dios mío, la doctora que me antecedió en la palabra puntualizó sobre los ejes protectores, perdón, sobre los elementos amparables, sobre los derechos protegibles, sobre el ánfora de protección obligada al momento de informar. Y ella hablaba del derecho a la dignidad y lo anteponía o lo ubicaba, lo colocaba, lo enlistaba como el tercer elemento a considerar luego de la vida y la libertad. ¿Así, verdad? Estoy citando porque ya ustedes vieron ahí derecho a qué, a contradicción, que es lo mismo que decir la otra campana. ¿Es verdad que usted lo dijo? Lo dijo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le digo a
profesora, y le digo a ustedes, aquí, allá, acullá y en Ciudad Oriental, les digo que la profesora tiene razón, pero no es el orden, depende. Porque hay gente, profesora, que el ruedo del pantalón o de la falda le pesa más que su vida y que su libertad. Y hay gente que nos dotaron a nosotros de ciudadanía y antes de independencia, y para ellos se jugaron la vida, porque la dignidad de ellos estaba por encima de la libertad y estaba por encima de sus propias vidas, y se la jugaron. Entonces hay gente que cuando la dignidad le es afectada, cuando la dignidad le es mancillada, están dispuestos a jugarse la vida y la libertad. Entonces el derecho a la dignidad tiene que ser eminentemente tratado con responsabilidad, porque usted no sabe cuál es la consecuencia ulterior de esa afectación. El que me dice a mí ladrón tiene que matarse. Esa es una. El que me dice a mí, ladrón tiene que matar. Ladrón tiene que matar. Y hay quienes sí van a querer que lo maten si le dicen ladrón. Además, ¿quién le da autoridad de calificador al que ejerce la prerrogativa de informar? ¿Quién le da potestad a usted para que usted califique de ladrón, de corrupto, de violador? ¿Hay alguna fuente normativa, ética o de cualquier índole que faculte al comunicador a calificar a las personas y a segregar a las personas y a establecer el non plus ultra humano? No lo hay.